escritores cubanos la jornada de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19. Celebra hoy el Centro de Danzas de La Habana, el 15º aniversario de su fundación. Y con un amplio programa cultural se celebra hoy en Cuba el bicentenario de la República del Perú. Saludos desde La Habana, es miércoles 28 de julio de 2021 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. En medio de un difícil escenario epidemiológico, artistas y escritores cubanos acompañan desde la cultura y su compromiso social las jornadas de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19. La Galería Villa Manuela, de la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es una de las instituciones que abre sus puertas a la comunidad en medio de la intervención sanitaria con Abdala. Escritores y artistas continúan apoyando el proceso de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. La emblemática Galería Villa Manuela, de la sede nacional de la UNEAC, se ha convertido desde hace varias semanas en un vacunatorio al que asiste la comunidad y en el que populares creadores acompañan al personal médico en su labor por inmunizar a nuestra población. Realmente, bueno, es la manera que uno tiene de apoyar el trabajo de tanta gente, ¿no? Desde los científicos hasta todo el personal médico. Y de estar, yo creo que ahora mismo en el acto más importante que hay, que es la vacunación. La vacunación es vital. Yo creo que es lo que va de una vez y por todas a resolver el problema, ¿no? Desde disímiles expresiones artísticas, los creadores cubanos acompañan a quienes asisten por estos días a recibir la tercera dosis de Abdala, conscientes de que el arte también salva. En el año del aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, los creadores continúan mostrando su compromiso con Cuba y su gente. En este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. En Santiago de Cuba, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas organizó un donativo destinado a centros de aislamiento y hospitales. Artistas y especialistas también se insertan junto al personal médico en estos espacios que desde la solidaridad apoyan el enfrentamiento al actual pico pandémico de la COVID-19. Cambió el escenario de trabajo de estos hombres y mujeres acostumbrados a la magia de las luces, la gestualidad y la palabra. Yo soy el jefe de seguridad y protección en las artes escénicas. Aquí encontramos maquillistas, utileros, productores artísticos, también tenemos agentes de seguridad y protección, tenemos especialistas de programación. Ahora están detrás de una cinta que marca protocolos a seguir para preservar la vida. Es el primer grupo que sale del Consejo de las Artes Escénicas de Santiago de Cuba para apoyar el trabajo en Zona Roja en la Escuela Vocacional de Arte, que ahora funciona como centro de aislamiento. Esta escuela tiene un significado particular para nosotros, puesto que aquí se forman precisamente los profesionales que posteriormente forman parte de nuestras compañías y nuestros grupos profesionales. El trabajo acá en Zona Roja es algo duro, pero entre el equipo completo nos hemos unido. Hemos tratado de que si hay que limpiar, limpiamos todos juntos, a la hora del servicio de comida, todos juntos. Todo el que puede llevar un mensaje, lo lleva. Somos dos hembras nada más, todos los demás son varones, nos ayudan bastante, he tratado de hacer lo mejor que puedo. Parte del colectivo de este consejo llegó hasta allí con un donativo para facilitar el trabajo en este importante escenario en el que se batalla por la vida. Hemos traído algunas ropas de trabajo, algunos insumos de limpieza y demás. Y, por supuesto, es un sistema que se extiende a las familias. Nuestro colectivo de trabajo, lo mismo, está atendiendo a nuestros familiares fuera desde el primer día. Nos han traído, no es la primera donación, ya nos han traído más recursos, por tal de que la estancia de nosotros aquí sea buena. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por el portal de la cultura cubana Cubarte, que destaca que a propósito de las conmemoraciones por el 26 de julio, el Instituto Tricontinental de Investigación Social lanzó la exposición en línea Let Cuba Live, Dejemos a Cuba Vivir. 80 artistas de 19 países, entre ellos notables dibujantes y diseñadores, presentaron más de 100 obras en defensa de la Revolución Cubana. En conjunto, la exposición es un llamado visual al fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace décadas, cuyos efectos no han hecho más que agravarse durante la pandemia. Por su parte, Prensa Latina se hace eco de la noticia de que la montaña Svalbard, ubicada entre Noruega y el Polo Norte, atesora hoy una bóveda subterránea que servirá para almacenar y preservar los registros musicales más importantes del mundo. El proyecto, desarrollado por la Sociedad de Empresas Comerciales, Erin Management Group, incluirá grabaciones de representantes icónicos de la industria sonora como la banda británica The Beatles, hasta la obra de comunidades originarias como las de Australia. Sin distinciones de época o género, la iniciativa pues resguardará el patrimonio musical de las naciones de todo el planeta, teniendo en cuenta las propias sugerencias de cada territorio. Y cerramos en Cuba Sí para conocer que Memorias del Cine Cubano es una serie documental de 6 proyectos, resultado de la coproducción entre el ICAIC y varios colectivos de creación audiovisual. Bajo la dirección de Patricia Ramos, desde hace unos meses distintos realizadores trabajan en los capítulos de esta serie que trata la relación de diferentes manifestaciones artísticas con el cine. En la actualidad, todos los capítulos se encuentran en procesos de postproducción y tienen ya una premezcla de sonido. Hemos contado con el apoyo del Archivo Fílmico, antiguo laboratorio donde se han escaneado para nuestra serie muchos fragmentos de filmes. Ha sido un intenso trabajo porque digitalizar implica limpiar y revisar el celuloide antes de iniciar su copia, señaló la directora. Y precisamente con imágenes de uno de los clásicos de nuestro cine cubano clandestino cerramos la revista de prensa Solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de danza. Hace 15 años se inauguró el Centro de Danza de La Habana, un espacio de confluencia para los profesionales de esa manifestación. Desde entonces, lo que fuera el Club de Cantineros, edificio situado en el emblemático Paseo del Prado, acoge administrativamente la labor de muchas agrupaciones habaneras y sirve de sede a las compañías de Rosario Cárdenas y Santiago Alfonso. A modo de felicitación y reconocimiento a los profesionales que lo integran, nos acercamos ahora a la labor que ha realizado esa institución durante estos 3 lustros. 15 años celebra el Centro de Danza de La Habana y en plataformas digitales desde el pasado 14 y hasta este 28 de julio, un variado programa rinde homenaje al aniversario de la institución. 15 días para 15 años es la consigna que acompaña la presente jornada de celebraciones de esta institución de la cultura cubana, que desde sus inicios en 2006 acoge a prestigiosas agrupaciones danzarias de la capital, propiciando el reconocimiento y la promoción de bailarines, coreógrafos, maestros y otros profesionales del arte danzario. Fragmentos de relevantes piezas de compañías que forman parte del centro, conferencias y paneles con la presencia de creadores, investigadores y críticos han tenido lugar en su canal de YouTube y su perfil institucional en la red social Facebook. A sus 15 años de fundación, el Centro de Danza de La Habana se consolida como un espacio vital para el desarrollo del movimiento danzario en la capital cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y de la danza y sus protagonistas seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona.
Si un regalo puede representar realizar esta entrevista en primera persona, es poder traer de la mano a importantes creadores de nuestro país y disfrutar de su presencia y de su modo de concebir y expresar el arte. La invitada de hoy es una mujer de grandes dotes para el ballet, que se hizo primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba en el año 2005 y ha recibido muy importantes reconocimientos, medallas de oro y plata en eventos internacionales, y ha cursado por el sistema de la enseñanza artística cubana desde la Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier hasta la Escuela Nacional de Ballet. Interpreta los más importantes roles, los roles principales en obras de gran tradición romántico-clásica, pero a la vez se desdobla de una manera magistral en creaciones contemporáneas de coreógrafos tanto cubanos como extranjeros. De ella ha dicho la crítica de ballet, una bailarina de preciosa línea y capacidad para transmitir la emoción. Se trata de Annette Delgado, a quien mucho le agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Muchas Bienvenida. gracias. Y me decía Annette hace unos instantes, esto de que me entrevisten provoca más nervios que pararse en un escenario. Mucho más. Mucho más. ¿Y por qué pararse en un escenario? Es tanto el deleite que superas cualquier inhibición, cualquier temor. Yo creo que también igual es un proceso de adaptación, que desde pequeño ya estamos parados encima de un escenario. Y es como que también uno se transforma un poquito, ¿no? Ya cuando abre el telón ya no es Anela que está ahí, en parte, sino es el personaje que va a interpretar. Entonces como que ya una cosa más habitual en nuestra vida, el estar encima de un escenario. Entonces ya esto acá con las cámaras a lo mejor es lo que produce un poquito, que uno dice, bueno, da un poquito de temor. El ballet. ¿Qué tiene el ballet? Especialmente quiero hablar de los dos ballets, del clásico y de este más contemporáneo, que transitas por los dos sin tanto trauma ni tanto problema, todo lo contrario. ¿Qué tiene el ballet? Bueno, yo diría que el ballet realmente es mi vida. Es una pasión que se siente, es un sentimiento muy puro. De hecho, yo me enamoré del ballet bien pequeñita cuando vi una función y me encantó, me fascinó lo que estaban transmitiendo esos bailarines. Y ahí fue cuando yo dije, pues yo quiero ser bailarina. Y realmente desde que empecé hasta hoy no he perdido esa pasión, todo lo contrario. Uno va cambiando como persona, uno va madurando, la misma vida te va golpeando y te va enseñando una serie de cosas. Y eso me ha hecho inculcarme más en la danza. Y lo mismo sea clásico que contemporánea, cualquier cosa que sea a través de mi cuerpo que yo pueda expresar ese sentimiento realmente es algo mágico. ¿Y cómo se produce o cómo interpreta ese equilibrio entre lo emocional, ya que eres una bailarina de esas grandes dotes técnicas, pero también eres una bailarina a la cual no podemos apresar en la técnica porque tiene ese desborde también emocional, esa gracia para transmitir sentimientos? ¿Cómo es ese equilibrio? ¿Cómo debe ser? Bueno, la técnica es lo que nosotros diariamente es lo que entrenamos, ¿no? Para eso están los salones, que es donde empezamos desde la clase, y después toda la serie de ensayos de los diferentes ballets que uno va a bailar. Y como decía Alicia, yo creo que la magia está en eso, que la técnica no es el fin, sino es lo que te da para seguir a la interpretación. No sé si me van Mientras más dominas la técnica, mejor puedes interpretar. Exacto, por eso es que en el salón hay que darlo todo. En el salón no es simplemente llegar y hacer un poquito, todo lo contrario, es como si uno estuviera en el escenario, es como si fuera una función más y dar el extra, para cuando ya llegue al escenario poder disfrutar, porque ya supuestamente la técnica ya está ensayada. La técnica me refiero a los pasos técnicos. Un día a lo mejor te sale mejor que otro, pero ya eso está estudiado, ya eso está como un poco incorporado en tu cuerpo. Y entonces uno va al escenario a expresar, a sentir, porque si uno no siente, el público no lo va a sentir tampoco. Cuba tiene una escuela de ballet, eso se dice habitualmente, pero ¿cómo fundamenta esa pregunta Annette Delgado? ¿Por qué se puede decir que hay una escuela cubana de ballet? Digamos, ¿qué singularidades entiendes que tiene la escuela de ballet cubana? Siempre nos preguntan mucho eso en diferentes entrevistas. Yo creo que está en las personas cubanas.
Yo creo que viene con toda nuestra tradición. Yo creo que es la forma de ser del cubano. Es algo muy propio que tenemos nosotros dentro y que se nota. No solo en el ballet, sino se nota en cualquier profesión. El cubano es muy, ¿cómo decir? Se presiona para dar siempre lo mejor de sí. Entonces, yo creo que una de las características de nosotros, y bueno, inculcadas por los 3 Alonsos que crearon esta escuela cubana de ballet, es eso, es la diferencia del baile entre la mujer y el hombre, de la fuerza que uno le da a los pasos, la emoción y los sentimientos que uno transmite. Entonces yo creo que se basa un poquito, porque al final el ballet, la técnica es la misma en cualquier lugar del mundo, son los mismos pasos a ejecutar, pero a nosotros nos enseñan otra forma, y yo creo que es eso, es que el cubano, yo creo que está ahí, el punto de la Escuela Cubana de Ballet. Bueno, yo mucho quiero agradecerle hoy a Annette Delgado que haya prestado parte de su tiempo para presentarse ante ustedes, ante el público del Noticiero Cultural y hablarnos de un arte que exhibe en nuestro país una gran historia, tradición y futuro, porque en ella misma está encarnado ese legado que pasará de generación a generación, suponiendo tanta excelencia para el arte de nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia en nuestro país. A propósito de las conmemoraciones por el aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la importancia del conocimiento, la enseñanza de la historia patria. Comparto ahora algunas opiniones recibidas a través de nuestras direcciones electrónicas. Un televidente habitual, Gonzalo Rubio, nos escribe desde Marianao un largo mensaje del que les compartiré pues un fragmento. Dice él: ya se ha comentado la importancia de explicar bien y aprender la historia de las localidades para completar las piezas del rompecabezas de la historia del país, porque además es una forma de interesar, porque se llega a ver el estudiante formando parte del contexto real de los acontecimientos pasados que explica un profesor, lo cual estimula el conocimiento. También se sabe que el conocimiento de la historia fortalece la subjetividad de quienes combaten contra la descalificación de la obra social, contra los que desdeñan los proyectos humanistas, así como contra la frivolidad que atenta contra la civilidad. Muchas son las fortalezas que nos proporciona enseñar y aprender bien la historia, y muchos son los errores por voluntarismo que se cometen y que bien caro la sociedad ha de pagar. Julio César nos escribe desde Camagüey: en su opinión, el rol fundamental en la promoción de la historia entre los jóvenes lo tiene el maestro. Les leo algo de lo que él escribe. El que como yo tuvo excelentes profesores de historia necesariamente se ha sensibilizado con esa disciplina y la asume con orgullo. El que tuvo o tiene un profesor que solo repite lo que está en un programa probablemente se haya aburrido. La historia es un cuento sin ficción, una narración maravillosa. Si se presenta así le puede gustar a todo el mundo, porque a casi todo el mundo le gusta escuchar historias. Y ya por último, en su habitual columna en el portal Cuba Ahora, el periodista Mauricio Escuela escribe: la enseñanza de la historia en Cuba pasa por varias categorías que la transforman en tema espinoso. Recientemente hallé un meme en las redes sociales en el cual se caricaturiza determinados tópicos referentes a ello. Como profesor de la asignatura que he sido e incluso metodólogo en el pasado más reciente, doy fe plena de lo necesario de los conocimientos acerca de Cuba y el mundo en la consecución de visiones humanistas coherentes, llenas de lógica. Incluso aquellas carreras de perfil técnico requieren de esa mirada social desde la cultura que las llena de sentido.
Hasta aquí algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Mañana me acompañará en el estudio la historiadora Miriam G. Álvarez, quien compartirá sus criterios sobre la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia patria. Como siempre le digo, usted por supuesto todavía puede participar de este intercambio de ideas si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook que ya aparece en pantalla. Y de la historia continuamos hablando en esta emisión. La República del Perú celebra hoy el bicentenario de su independencia. El embajador de esa nación en Cuba ofreció declaraciones exclusivas a este noticiero en la que destacó los estrechos vínculos culturales entre ambos países. El 28 de julio de 1821, uno de los más grandes próceres latinoamericanos, el general José de San Martín, proclamó la independencia del Perú. El embajador de esa república en Cuba, el excelentísimo señor Guido Octavio Toro Cornejo, considera que la celebración del bicentenario es una oportunidad para la reflexión. Más aún considerando que en un país como el Perú de tanta diversidad, diversidad geográfica, diversidad lingüística, diversidad cultural, entonces esta reflexión del país que queremos construir tiene que estar dada necesariamente con contenidos de diversidad, de pluralidad, de tolerancia y de respeto a los demás, ¿no? Sin el Perú no se puede contar la historia esencial de América, ni la del mundo todo. Esa nación es uno de los pilares de la cultura latinoamericana. Probablemente México y el Perú sean los dos países, al ser cuna de civilizaciones, son los dos países que tienen una historia con mayor densidad. Su bagaje precolombino es trascendente. Tanto en México como en el Perú estuvieron los dos principales virreinatos del Perú y los centros de poder colonial aquí, y eso aunado a las riquezas naturales y a la conformación de las repúblicas, que fue tan difícil en nuestros países, pero que al mismo tiempo la dotaba de mayores contenidos, ¿no? Los vínculos culturales con Cuba son profundos, de larga data. Perú, por ejemplo, fue el primer país que reconoció el estado de beligerancia de Cuba con España, el año 1868. Y a lo largo de este proceso, siempre los principales autores, principalmente Martí, era un referente de la clase intelectual peruana. Hasta que llegamos a los años 20, en donde había todo el fervor político de la jornada de las 8 horas, de los movimientos estudiantiles y del surgimiento de grandes intelectuales en toda América Latina, que en el caso del Perú el principal símbolo es Mariátegui, José Carlos Mariátegui. Entonces yo creo que ese es probablemente uno de los elementos centrales de la vinculación político-cultural de Cuba con el Perú, a tal punto que Mariátegui sigue siendo un referente tanto en el Perú como en Cuba. Yo he tenido la ocasión de conversar con distintas autoridades, personalidades del medio académico y del medio cultural, y efectivamente, Mariátegui sigue siendo un referente en el pensamiento político latinoamericano y cubano. Y ya en la parte más contemporánea he podido constatar, por ejemplo, la vinculación muy cercana que ha tenido grupos de teatro como Yuyachkani, que también ha sido un referente para la cultura cubana contemporánea, especialmente en el medio de las artes escénicas, ¿no? Para celebrar el bicentenario del Perú, la embajada de ese país en Cuba viene desarrollando un programa en colaboración con varias instituciones culturales. Pero el plato fuerte es la exposición del gran pintor peruano Fernando de Silo, organizada con el Museo Nacional de Bellas Artes. Fernando de Silo es ciertamente el principal artista plástico de la segunda mitad del siglo XX. Él introduce el arte abstracto en el Perú. La primera exposición de arte abstracto fue de Fernando de Silo en 1948. Y luego él va introduciendo paulatinamente toda la iconografía precolombina a su obra, pero no de una manera evidente ni costumbrista, ¿no? Sino de una manera referencial, pero siempre vinculándolo también a la cultura universal, ¿no? Yo siempre he dicho que los principales aportes de cualquier país a la cultura es cuando, siendo uno profundamente auténtico, es a la vez universal. Eso pasa con todas las grandes figuras de la cultura. En el Perú pasó con Garcilaso de la Vega, con César Vallejo. Yo creo que también eso ocurre con Fernando de Silo, ¿no? Que debe ser el artista plástico que encarna mejor esta
esta visión de que al ser profundamente peruano, al mismo tiempo es profundamente universal, ¿no? El Perú y Cuba afianzan un diálogo cultural profundo, expresión de la amistad entre dos países de la América nuestra. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del acompañamiento de artistas y escritores cubanos a las jornadas de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19. Destacamos la celebración hoy del 15º aniversario del Centro de Danza de La Habana y conoció del amplio programa cultural con que Cuba celebra hoy el bicentenario de la República del Perú. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.